Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de esta mañana es fortalecidos en el hombre interior. El texto bíblico se halla en la carta de Efesios capítulo 3, versículo 16, y dice así: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, él nos está haciendo de conocimiento la importancia que tiene las riquezas de la gloria de Dios. Dios no está enfocado en algo material, aunque hoy en día la gente está más buscando cosas materiales, riquezas, poder, su propia gloria. Esta carta de Efesios está haciéndonos conocer que Dios no está enfocado tampoco en cambiar nuestro carácter, en cambiar nuestra conducta, en cambiar tu vida. No, Dios está haciéndonos de conocimiento la importancia que tiene el hombre interior. La pregunta sería, ¿por qué? Y es que en el hombre interior reside la vida misma de Dios. Dios está en esa vida de este hombre interior. Cuando el hombre tiene la experiencia del nuevo nacimiento, su espíritu es regenerado. ¿Qué quiere decir esto? Que es vuelto a nacer. Y en este espíritu regenerado, Dios le ha suministrado su propia vida. ¿La vida de quién? La vida de Cristo. No estamos hablando de la vida del cuerpo. Eso es del soma en el griego. Tampoco estamos hablando de la vida del alma, que en el griego es el psique, sino estamos hablando de la vida del zoe, que está relacionado con el espíritu. Y la carta de Juan dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida de Dios. Cuando la Escritura habla de vida, está hablando de la vida del Zoe, que es la vida de Dios. Y de eso estamos hablando, que este hombre interior porta la vida de Dios, la vida de Cristo, la vida del Hijo. Pero esta vida del Hijo tiene una naturaleza. Está unido esta vida a su naturaleza. Es la naturaleza divina. Es la naturaleza de Dios. Y cuando estamos hablando de naturaleza, estamos hablando de lo que Él es. Él es santo, Él es justo, Dios es amor. De eso estamos hablando cuando nos referimos a la naturaleza. Esa es la naturaleza que nos ha sido también impartida, juntamente con la vida de Cristo. Por eso es que el apóstol Pedro dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Tenemos esa naturaleza divina. Y esa naturaleza divina es la que tú y yo portamos. Está dentro de nosotros. Está dentro de este hombre interior. Y nosotros actuamos de acuerdo a esa naturaleza. El creyente actúa de acuerdo a esa naturaleza. Es la naturaleza divina, no es la naturaleza pecadora. Esa naturaleza pecadora, Cristo ya le dio muerte en la cruz. Por eso Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Nosotros ahora tenemos una nueva naturaleza, que es la naturaleza divina. A eso se está refiriendo esta carta de Romanos 6:6. Nosotros portamos esa nueva naturaleza, que es la naturaleza divina. Pero esta naturaleza divina tiene una mente, que es la mente de Cristo. Por eso Pablo en la carta de Corintios dice: mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Pero esta mente también está en un estado de gobierno. Romanos capítulo 8 menciona: porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Vemos cómo esta mente de Cristo está en un estado permanente de gobierno. Dios está gobernando
a través de esta nueva vida que nos ha sido impartida, a través de esa naturaleza, de esa mente. Y es que lo que nos ha sido impartido es una persona, no es algo, es alguien, es la persona misma de Cristo. Todo creyente, todo hijo de Dios ya tiene esta vida de Dios. Si existe este hombre interior, también existe el hombre exterior. El hombre exterior, dice Pablo en la carta de 2 Corintios 4:16, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. Habla de dos hombres, un hombre exterior y un hombre interior. El hombre exterior está mencionando ahí que se va desgastando, se va consumiendo, se va debilitando. Al pasar los años ya se empieza a manifestar un deterioro dentro del cuerpo físico, ya sea en la visión, en la audición, en el equilibrio del cuerpo, problemas del corazón. Y así vamos viendo que nuestro cuerpo se va desgastando, se va debilitando día a día. Y claro, algunos mejoran su alimentación, hacen más ejercicio, pero finalmente ese cuerpo al pasar los años va a ir debilitándose. Ya no es el mismo. Y eso es lo que está hablando ahí esta carta de 2 Corintios 4:16. Dice: este hombre exterior se va desgastando, se va consumiendo. Este hombre exterior incluye el cuerpo físico, se guía por los sentidos naturales, por lo que ve, por lo que oye, por lo que siente. Todo le impresiona, porque recibe información de lo que ve, de lo que escucha, de lo que siente, de las experiencias. En las congregaciones se ven muchos creyentes, son más guiados por lo que ven, por lo que oyen. Ese hermano me ha mirado mal o no me habla, no sé qué tiene conmigo. Eso es el hombre exterior. O esa persona me ha ofendido, me ha gritado. Y lo que hace este hombre exterior, busca la ocasión de vengarse. Eso es el hombre exterior. En este hombre exterior es afectado por la tristeza, el miedo, el temor, la ansiedad, el rechazo, la soledad, las tentaciones. Todo eso afecta a este hombre exterior. Y en este hombre exterior también opera la carne. Y la carne incluye la parte almática e influye también en la parte almática. La carne reacciona con ira, con enojo, con orgullo, con autosuficiencia. En la carne hay patrones de pensamiento y estos patrones de pensamiento son formas repetidas de pensar. Es como caminos que hay en el alma o en la mente, y donde transitamos día a día sin darnos cuenta. En la carne están estos caminos que de forma repetida hemos empezado a pensar, a interpretar respecto a cómo vemos a Dios, a cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos a los demás, o cómo vemos la vida misma. Todo eso está en estos patrones de pensamiento. Y como siempre se repite lo mismo, se forman formas de pensamiento automático. No necesitas esforzarte por pensar de esa manera, porque como se ha ido repitiendo esto a lo largo de toda tu vida, por la información que has recibido en el ambiente familiar, en tu cultura, en tus costumbres, en la misma experiencia de vida que te ha tocado vivir. Entonces todo eso está ahí dentro de tu alma. Y la carne encuentra ese medio para influir en la forma en que pensamos, en la forma en que actuamos. Todo eso está en estos patrones de pensamiento. Y esos son los que guían, orientan tu vida.
Por eso es que el apóstol Pablo hace mención que debemos ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu. Porque este hombre exterior sí es débil, es vulnerable, es afectado. Ahí opera la carne. En este hombre exterior vive de acuerdo con sus sentidos naturales, por lo que ve, por lo que oye, por lo que siente. Qué distinto al hombre interior. Ahí Pablo está diciendo el hombre interior. No nos enfoquemos en el hombre exterior, sino en el hombre interior, porque este hombre interior se va renovando día a día. La importancia de este hombre interior es que contiene la vida de Cristo, contiene su naturaleza, su mente y su gobierno. Ahí es el enfoque que debemos tener. Y Pablo está diciendo fortalecidos en el hombre interior, no dice en el hombre exterior. Por eso es que decimos que el enfoque no es cambiar nuestra conducta. El enfoque no está en cambiar nuestra manera de pensar. Esa es la mente natural. El enfoque está en el hombre interior, porque en el hombre interior mora la presencia de Cristo. En el hombre interior está la vida misma de Dios. O sea que nosotros somos portadores de la vida de Dios. Ahí está el éxito, diríamos, de todo cristiano. Si el creyente enfoca su atención en este hombre interior, va a tener éxito, va a caminar. Y siempre será llevado de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Por eso es que Pablo decía, más gracias sean dadas a Dios, el cual me lleva siempre en triunfo, en Cristo Jesús. Porque Él sabía cómo ser fortalecidos en ese hombre interior. Cómo permitirle, cuando estamos hablando del hombre interior, estamos hablando del gobierno de Dios, del gobierno de Cristo. Cómo permitir que el Espíritu de Dios empiece a gobernar sobre nuestra vida. Y dice el ser fortalecidos en el hombre interior. Y es que este hombre es el Espíritu regenerado. Es el Espíritu que ha vuelto a nacer, que ya no está desconectado de Dios. Porque el hombre que está desconectado de Dios no tiene la vida de Dios. Hay muchos que dicen, pero yo creo en Dios. Eso es solamente lo que puede expresar tu boca, pero tu corazón está vacío de Dios. Estamos hablando de algo interno, de la vida del Espíritu que mora en cada creyente, en cada hijo de Dios. Este hombre interior tiene comunión con Dios. No estamos hablando de relación, porque en la Escritura, en el Nuevo Pacto, no habla de relación, habla de comunión con Dios. Para que haya una relación es necesario dos personas que establecen contacto, hablan estas dos personas, se interrelacionan. En el Nuevo Pacto no hay mención de este término de relación. Lo que sí menciona es comunión. Nosotros ahora estamos en Cristo. Somos portadores de la vida de Dios. Lo que Dios nos ha suministrado es su propia vida, la vida de Cristo. Y nuestra vida, Él lo llevó a la cruz y le dio muerte. Ahora nuestra vida está escondida en Cristo. Eso dice la carta de Colosenses capítulo 3. Cuando Cristo vuestra vida sea manifestada, habla también en el mismo capítulo. Hace mención que la vida de Cristo es la que tiene que ser manifestada, no nuestra vida. Es vida de Cristo. Y esto está en este hombre interior. Y necesita ser fortalecido. No necesita ser fortalecido Cristo, sino este hombre interior que porta esta vida de Dios. Y es necesario que este hombre interior sea fortalecido para que se manifieste, para que sea expresado la vida de Dios. ¿Y cómo es que es expresado esta vida de Dios que porta este hombre interior? Cuando renovamos nuestra mente. Tiene que haber una renovación. Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Al nuevo nacimiento le sigue la renovación. Lo primero que tiene que hacer el creyente, el que ha nacido de nuevo, es renovar su mente.
para que sea fortalecido este hombre interior. Romanos 12:2 usa los términos de transformación y renovación. Transformación tiene que ver con cambio y renovación tiene que ver con sacar lo viejo y poner lo nuevo. Entonces es un sacar las creencias equivocadas y poner las creencias correctas. Sí hay patrones de pensamiento que están como instalados ahí en nuestra mente, pero necesitan ser modificados, cambiados estos, porque se hallan en nuestra alma o en nuestra mente, necesitan ser cambiados. ¿Cómo? Cambiando nuestras creencias. Si cambiamos nuestras creencias, vamos a permitir la acción del Espíritu de Dios en nuestras vidas. El eliminar una creencia equivocada, pero poner la creencia correcta. Las creencias correctas, ¿de dónde lo sacamos? ¿Dónde hay esa fuente de creencias correctas? Es el Evangelio, es en la obra de Cristo. Es poner la palabra de Cristo en nuestra mente. Por eso Pablo decía, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, en la carta de Colosenses 3. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Eso es lo primero que tiene que entrar a nuestra mente. Es las creencias correctas. Por eso Pedro dice también, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que tu enfoque sea Cristo, que tu enfoque sea mirar la obra de Cristo, conocer la obra de Cristo día a día, porque eso te va a permitir la acción del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo en tu vida. Se va a ver gobierno del Espíritu. Entonces no puede haber un fortalecimiento del Espíritu sin la palabra de Cristo. Tiene que haber una renovación. Cuando hay esta renovación, fluirá esta comunión. El Espíritu va a empezar a comunicar la vida de Cristo. Ya está en nosotros Cristo. Esta renovación lo que va a permitir es que este hombre interior comunique la vida de Cristo. Por eso es importante lo que está diciendo pues el apóstol Pablo, que debemos ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. El hombre interior tiene que ser fortalecido, pero por la acción del espíritu. Pero el espíritu usa la palabra de Cristo. Y cuando usa la palabra de Cristo día a día está usando, se va fortaleciendo este hombre interior. Cuando se va fortaleciendo este hombre interior, permite que el Espíritu mismo comunique la vida de Cristo. Y es necesario también que sea fortalecido este hombre interior para que la mente de Cristo gobierne nuestra vida. Que sea la mente de Cristo la que gobierne nuestra vida. No tu mente natural, sino la mente de Cristo. La fuente de esta renovación es la mente de Cristo. No es tu mente natural. Tu mente natural no podría ser renovada sin la acción de la mente de Cristo. La mente de Cristo es la fuente de esta renovación. Es el que se extiende hacia la mente natural. Por eso debemos poner siempre la palabra de Cristo, día a día, porque eso va a permitir que la mente de Cristo empiece a gobernar. Cuando es fortalecido este hombre interior, va a haber la capacidad de un entendimiento espiritual. El que no tiene palabra de Cristo no va a tener un entendimiento espiritual. Va a carecer de ese entendimiento, va a carecer de revelación de parte de Dios. Importante también es el ser fortalecidos en el hombre interior. Pero dice por la acción del Espíritu. Y el Espíritu no está separado de la palabra. Hay que entender eso. El Espíritu de Dios no está separado de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo. Hay una interrelación. Es como el pez y el agua se necesitan. El pez no podría desplazarse sin el agua. Es necesario para el pez el agua. Y de igual manera, para el Espíritu es importante la palabra de Cristo. Si no tienes palabra de Cristo, careces de la guía del Espíritu Santo. Careces de un entendimiento espiritual. Careces del gobierno de Cristo sobre tu vida. Por eso es necesario fortalecer este hombre interior.
necesitas crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús tiene que ser tu enfoque en este crecimiento. Jesús tiene que ser tu enfoque para ser fortalecidos en el hombre interior. Vemos Esteban. Este hombre empezó a dar su discurso ahí en Jerusalén frente a los religiosos de ese tiempo. Este joven no era un neófito, tenía un amplio conocimiento de las Escrituras, de la palabra de Dios. Y al término de su discurso arremetieron contra él, le dieron golpes, lo golpearon, lo llevaron con violencia a un lugar donde lo empezaron a lapidar. Este hombre, Esteban, que ese momento él pudo reaccionar, su carne pudo haber reaccionado y buscado venganza contra sus lapidadores, con los que lo estaban apedreando. Pero este hombre dijo en Hechos 7, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Nos preguntamos, ¿por qué Esteban no reaccionó con venganza? ¿Por qué no pidió juicio para estos hombres que lo estaban lapidando? ¿Por qué no pidió que Dios actúe y emita juicio sobre estos lapidadores, sobre estos hombres que lo arremetieron, lo golpearon y que lo estaban lapidando este momento, sino que él expresa estas palabras, Señor, no le tomes en cuenta este pecado? Y es que lo que estaba operando en este hombre es el hombre interior. Este hombre interior que contenía la vida de Cristo, la vida de Dios. Fue así que este hombre, su reacción, vemos, no fue una reacción guiado por la ira, el enojo, por la venganza, sino que este hombre estaba investido de la vida de Dios, estaba lleno de la plenitud de Dios en su vida. Por eso es que este hombre no reaccionó de esa manera. El hombre interior de Esteban estaba fortalecido. Y de eso se trata el tema, pues, que estamos hablando. Cuando Pablo dice, para que os dé el ser fortalecidos en el hombre interior. Lo mismo ocurre con José. En el libro de Génesis hace mención que este hombre fue traicionado por sus hermanos. Fue tirado a un pozo. Ahí lo tuvieron, no sé cuántos días estuvo ahí en ese pozo, privado de hambre, y escuchaba todavía la burla de sus hermanos. Y estaba escuchando de que si debían darle muerte o no. Y después fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes que pasaban por ahí y fue llevado a Egipto y ahí fue tratado como esclavo. Y claro, la mano de Dios estaba con él. Cuando él asume el gobierno sobre Egipto, sus hermanos son traídos ahí porque había hambre en toda la tierra. Él pudo ahí vengarse de sus hermanos, pero vemos que eso no ocurrió en la vida de José. Porque este hombre también su espíritu estaba fortalecido. En su espíritu estaba también la vida de Dios. Dice, la mano de Dios estaba con José, dice la Escritura. Y como estos hombres que estamos mencionando no reaccionaron con venganza, no buscaron ocasión para manifestar su carne, porque la carne lo que quiere es vengarse. La carne lo que busca es ocasión para que se manifieste esa parte de las emociones. La carne influye en el alma, trabaja en el alma y lo que trae es odio, rencor, venganza, resentimientos. Una vez pasaba por una institución de mi localidad y este hombre, su rostro expresaba enojo, ira, y estaba gritando. Y como me conocía, me acerqué a él y le dije qué es lo que estaba pasando con él. Y él me dijo, yo estoy enojado, cierto. Hace mucho tiempo yo hacía negocios con mi hermano. Llevábamos mucho ganado vacuno a Lima y ahí lo vendíamos.
y era mucho dinero que se movía en esto. Semanalmente movía mucho dinero. Y un día mi hermano, con el que hacíamos el negocio, él me dijo, me han robado el dinero. Y bueno, ese día pues me entristecí porque era mucho dinero que se había perdido. De esta experiencia pasaron 15 años y mi hermano se muere. Y cuando fui al velorio me enteré que el dinero no se había perdido, sino que él lo había usado para la construcción de su casa. Pero ahí no termina todo, sino que yo vivo cerca a su casa. Y cuando yo salgo de mi casa, paso por la casa de él. No puedo evitarlo porque están cerca, ¿no? Y paso siempre por la casa de él y lo que hago es maldecirlo. Maldito, maldito. Y sale todo ese odio, sale de mi corazón y llego pues al trabajo. Y acá me pago con todo el personal. Y cuando regreso a mi casa tengo que pasar también por la casa que mi hermano construyó con mi propia plata. Y digo, esa es mi casa, porque con mi plata él lo construyó. Y lo empiezo nuevamente a maldecir ahí a mi hermano. Y llego a mi casa y me pago con mi mujer. Le grito. ¿Por qué? Porque llego airado. Y lo que me mueve a mí ese momento, a ese tipo de conducta, es la ira, el enojo, el resentimiento que tengo con mi hermano. Y bueno, le dije, la única manera de ponerle solución a esto es que tú lo perdones. Y él me dijo, es imposible. Pero le digo, ni siquiera tu hermano está vivo, tu hermano está muerto. Y él me dijo, no, prefiero la muerte. Bueno, y cierto, al pasar un par de años él se murió. Mire cómo estas emociones lo que hacen es matarlo a una persona. Estamos hablando de un hombre interior, porque Pablo está mencionando que el ser fortalecidos en el hombre interior. Este hombre interior no reaccionaría de esa manera, porque es la vida de Dios. Esta vida de Dios tiene una naturaleza, que es la naturaleza divina. Esa naturaleza divina no está inclinada a hacer lo malo. Esta naturaleza divina perdona. Este hombre que hemos mencionado aquí en esta historia estaba gobernada por su parte almática, por su carne, y él no podía manejar eso. Por eso es importante el ser fortalecidos en el hombre interior, porque el hombre interior está la vida de Dios, está la plenitud de Dios. El deseo de Dios es que esta vida de Dios gobierne sobre nuestra vida, gobierne sobre nuestras acciones, que esta vida de Dios que portamos gobierne sobre nuestra vida, que la mente que tiene esta vida gobierne, que la mente de Cristo gobierne sobre nosotros. Y hay muchos creyentes que pueden participar de una iglesia, pueden participar en una congregación, pero no tienen palabra. Y como no tienen palabra, entonces eso impide el obrar del Espíritu de Dios en su vida. Por eso es importante que tengamos la palabra de Cristo. Por eso Pablo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. En abundancia. Pedro dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Necesitamos de la palabra de Cristo. Y no solamente de la palabra de Cristo, sino un incremento en el conocimiento de la obra de Cristo, un incremento en el conocimiento de la gracia, que la gracia es Cristo. No dice gracia y pasos serán multiplicadas en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Siempre las Escrituras nos van a llevar a ver de que es importante que conozcamos a Cristo, que eso te va a dar un mayor entendimiento espiritual y te va a permitir que este hombre interior, cuando es fortalecido, hay comunión con Dios. No estamos hablando de relación que hemos mencionado hace un momento. En el Nuevo Pacto no habla de relación, sino de comunión, porque es una persona la que está en nosotros. Es una persona, es la vida misma de Cristo. Establecemos comunión con Dios. Nosotros hemos sido colocados en el cuerpo mismo de Cristo. Y Dios con el único que establece comunión es con su Hijo Jesucristo. Porque nosotros hemos sido, por un acto de gracia, colocados en el cuerpo mismo de Cristo.
1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Estamos en el cuerpo mismo de Cristo, hemos sido colocados ahí y Dios establece comunión solamente con su Hijo y nos ve en el Hijo amado, en Cristo Jesús. Ahí nos ve siempre, no nos ve fuera de Él. Pero es necesario que sea fortalecido nuestro hombre interior y el medio para que sea fortalecido este hombre interior es el conocimiento de la obra de Cristo. Es el conocimiento, es la renovación de nuestra mente. Es sacar las creencias equivocadas y poner las creencias correctas. Tiene que haber un cambio en patrones mentales, un cambio en esos patrones que hemos aprendido. Tenemos mucha influencia de la religión. Muchos piensan todavía que son pecadores. Entonces eso no los ayuda en su vida espiritual. No los ayuda porque Dios no nos ve como pecadores. Escucha bien esto. Dios no te ve como pecador. Él te ve en su Hijo amado, en Cristo Jesús. Él te ve como justo. Él no te ve como si nunca hubieses pecado. Él te ve sin pecado, sin pecado. Por eso la carta de Corintios dice que Dios no está tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Así está literalmente en 2 Corintios 5:19. Al creyente lo ve sin pecado. No lo ve como pecador, lo ve como justo, porque ha sido colocado en el justo. Dios te ve santo, porque ha sido colocado en el santo. Importante. Entonces, para terminar este mensaje, tenemos que resaltar lo importante que es tener un conocimiento de la obra de Cristo, la renovación de nuestra mente con la palabra, que debemos andar en el Espíritu, y andar en el Espíritu involucra tener palabra, la palabra de Cristo, y permitir que la vida, pues de esta manera permitir que la vida de Cristo gobierne. Y solamente esto es posible cuando somos fortalecidos en el Espíritu. Damos gracias una vez más a nuestro Padre Dios. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas recibir a Cristo en tu corazón, te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentres. Repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz, haberme mostrado tu amor al ofrecerte en sacrificio vivo, santo. Gracias por haber pagado el precio de mis pecados ahí a través de tu sacrificio. Gracias por haberme mostrado tu amor por mí. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias por haberme hecho ahora tu hijo, tu hija. Gracias porque ahora tengo tu presencia en mi vida. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo para que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud, cualquiera sea tu problema de salud. La obra de Cristo fue única y suficiente. En esa obra Dios ya nos ha suministrado la sanidad. Lo único que tienes que hacer es tomarla. Él lo ganó por ti y en la cruz. Voy a mencionar los posibles problemas de salud que puedas tener y lo único que tienes que hacer ahí en el lugar que te encuentres es decirlo: lo recibo ahora y te doy gracias, papá, por eso, por mi salud. Señor, estos momentos te pido por aquellos que tienen problemas en sus riñones, pulmones, hígado, vesícula, páncreas, problemas en la visión, en la audición, en el sistema inmunológico, en sus defensas, Señor. Aquellos que tienen parálisis en una parte de sus miembros, Señor, en sus brazos, piernas, en el nombre de Jesús, te declaramos sano. Te declaramos sana por la llaga de Cristo. Problemas en el aparato urinario, en el nombre de Jesús te declaramos sano. Aquellos que tienen úlceras, problemas colesterol, triglicéridos, por la llaga de Cristo te declaramos sanos. Te declaramos sana por la llaga de Cristo. Te damos gracias una vez más, papá Dios. Gracias por tu amor, gracias por nuestra sanidad. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Nos estamos viendo la próxima semana.